oportunamente se habrá para el proceso y que oportunamente se señale de hora para la vista. Con eso estaríamos pues dando por agotadas las etapas principales del proceso y ya el juez, una vez que pase eso, podría estar en condiciones de dictar sentencia. Lo mismo, no pido aquí nada respecto a una para mejor fallar, porque no sé si va a haber o no va a haber, ni pido nada sobre una prórroga del periodo de prueba, porque no sé si va a haber o no va a haber. En su momento, si fuera el caso, se hacen esas peticiones. En la demanda no involucramos nada de eso. Vamos bien hasta aquí, ¿hay alguna duda? Entonces, si veamos la petición de fondo, y esta es el corazón de todo. Para esto, como les he dicho varias veces, es para lo que se plantea el proceso, para que pues se pronuncie sobre esta petición de fondo. Y entonces, si bien no hay que descuidar los otros aspectos, en este hay que tener un muy especial cuidado. Un muy especial cuidado en el sentido de que las peticiones deben ser planteadas de tal forma que si el juez declara con lugar mi demanda y como consecuencia de ello accede a estas peticiones, el interés de mi cliente quede plenamente satisfecho. Si yo no hago bien esta petición, pudiera ser que el juez me diga, bueno, le declaro con lugar su demanda y le doy esto que me está pidiendo, pero de todo modo no llegue a ninguna parte. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Les decía hace un momento, cuando el juez va a emitir un pronunciamiento de fondo, uno plantea una petición de fondo. Entonces, tal vez antes de que veamos esto, no me enciende la luz ahí al final. Gracias. Entonces, cuando uno hace una petición de fondo, hay ciertas cosas, ciertas reglas básicas que debo observar en cuanto a cómo hacer esa petición de fondo. Lo primero, es que la primera petición de fondo que uno plantea siempre es así. No hay manera de hacer la petición de fondo de otra forma. Es siempre pedir que declaren con lugar o sin lugar aquello sobre lo que el juez se va a pronunciar en el fondo. Aquí el juez se va a pronunciar sobre la demanda y obviamente como yo soy el demandante, pues le voy a pedir que la declare con lugar. Pero como estamos hablando de reglas un poquito generales, pues obviamente cuando el demandado conteste su demanda, va a tener que pedir que declaren sin lugar la demanda. Entonces, eso es una petición que siempre debe ir, en el sentido de que puede declarar con lugar o sin lugar, según lo que convenga a mis intereses, y aquello sobre lo cual se vaya a pronunciar. Luego, al final, por decir algo, la petición 4 será el número que le toque, pero la última de las peticiones es la relativa a las costas. Y esa se plantea casi siempre. La primera que decíamos de con lugar o sin lugar es de siempre. Esta otra es casi siempre. ¿Por qué? Hay dos casos en los cuales la ley permite y ordena que el juez haga una condena al pago de costas procesales: en la sentencia y en el auto que resuelva un incidente.
Entonces, yo debo plantear esa petición de que se condene a la otra parte a pagar las costas procesales. Siempre estoy planteando una demanda o una contestación de demanda, porque se supone que el juez la va a resolver en la sentencia, o cuando yo estoy promoviendo un incidente o evacuando la audiencia de ese incidente, porque en el auto en el que el juez resuelva ese incidente también se va a tener que pronunciar sobre las costas. En los otros casos en los que hay pronunciamiento de fondo del juez, pero no es en una sentencia ni es en un auto que resuelva un incidente, yo no puedo plantear peticiones relativas a costas. Y casos donde el juez emita pronunciamientos de fondo que no son en la sentencia o que no son consecuencia de la tramitación de un incidente son muy pocos. Pero, por ejemplo, lo que hemos leído en un par de ocasiones de la reducción del embargo, ahí dice que el juez resuelve únicamente viendo por 2 días a las partes. No es un procedimiento de los incidentes. Entonces, como no es un procedimiento de los incidentes, mucho menos una sentencia, ahí el juez no puede condenar a pagar costos. Por lo tanto, ahí no lo pido. En estos 4 supuestos pido las costas. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? ¿Todos? Y entonces, viene de lo más importante, la consecuencia. Si de toda esta presentación que hemos hecho aquí durante 3 días van a aprender una sola cosa, que sea eso: cuando uno hace una petición de fondo, esto es el corazón de todo. Para esto es, en el caso de la demanda, para esto es para lo que se plantea la demanda. Yo no planteo una demanda porque quiero que me declaren con lugar la demanda. Y que me declaren con lugar la demanda es un vehículo para que el juez, en este caso de este ejemplo, haga una condena al pago de daños y perjuicios. Lo que me interesa en este caso es ese pago de daños y perjuicios. Salud. Entonces, simplemente pedirle al juez que declare con lugar mi demanda no sirve para nada. Lo importante para lo que estoy haciendo todo este esfuerzo de plantear la demanda, y voy a hacer el esfuerzo de tramitar este proceso durante años, es para que el juez se pronuncie sobre esta consecuencia. Y entonces, como les decía, hay que tener el cuidado de que esa consecuencia se redacte de tal forma que si el juez accede a ella, queden plenamente satisfechos los intereses de mi cliente y que la petición sea planteada con total claridad para que el juez efectivamente se pueda pronunciar sobre ella. Aquí va a haber una consecuencia, no en todos los casos. Entonces, en la demanda siempre, porque en la demanda la idea, como decíamos, es precisamente que el juez se pronuncie sobre esa consecuencia. Y cuando yo promuevo un incidente, también siempre, porque igual estoy planteando el incidente para que el juez se pronuncie sobre aquello que yo estoy planteando. Entonces, por ejemplo, yo voy a plantear una excepción previa de prescripción. Entonces dije que declare con lugar la excepción previa de prescripción y en consecuencia declare prescrita la obligación. Eso era lo que me interesaba en cuanto a la excepción previa de prescripción. O si por ejemplo estoy promoviendo un incidente de contragarantía,
que declare con lugar el incidente de contragarantía y en consecuencia me fije la garantía que debe prestar a efecto de evitar las medidas precautorias de tal cosa. Entonces, siempre que promuevo una demanda o un incidente, voy a hacer esta petición sobre la consecuencia. La contestación de demanda no lleva una petición de este tipo cuando simplemente estoy contestando la demanda, que les pongo ahí entre comillas una contestación simple porque no se llama así, pero solo para que la diferenciemos. Vamos a ver cuando veamos las posibles actitudes procesales del demandado, que el demandado podría simplemente contestar la demanda en sentido negativo, pero también en esa misma contestación de demanda podría, por ejemplo, plantear excepciones perentorias, o en la misma contestación de demanda podría reconvenir al actor. En estos dos últimos casos, si plantea excepciones perentorias o si reconviene al actor o si hace las dos cosas, también va a tener que plantear su consecuencia. Pero si simplemente contesta la demanda en sentido negativo, entonces ahí no tengo petición de consecuencia, porque lo único que quiere es que el juez emita un pronunciamiento sobre lo mismo que quería el actor, es decir, sobre la demanda. Solo que obviamente el actor quería que se declarara con lugar la demanda, yo quiero que se declare sin lugar, pero eso no tiene una consecuencia, no se solicita una consecuencia. Entonces no digo, por ejemplo, que se declare sin lugar la demanda y en consecuencia se declare que no existe la obligación o que no tengo que pagar o que no causé daños y perjuicios. Eso no lo pido, simplemente pido que se declare sin lugar la demanda y se condene a la otra parte a pagar los costos y se acabó. ¿Estamos con esto, amigos? ¿No? Apáguenme la luz, por favor. Gracias. Bueno, entonces la petición de fondo iría más o menos así: que llegado el momento procesal oportuno se dicte la sentencia que el derecho corresponde, declara A. Con lugar a la presente demanda en juicio ordinario de daños y perjuicios promovida por todas estas gentes en contra de la sociedad. B. En consecuencia, A. Se condena a la entidad demandada a pagar al señor fulano los daños que le fueron causados por la colisión al vehículo tal, los datos del vehículo. B. Se condene a la entidad tal a pagar al señor los daños y perjuicios que le fueron causados como consecuencia del hecho de tránsito que origina esta demanda y que consisten especialmente en los gastos médicos y legales en que debió incurrir a título de daño y las ganancias lícitas dejadas de percibir a título de perjuicios consistentes en los ingresos dejados de percibirlo durante el mes y medio o laborar. Como ven, se hace una separación entre qué son los daños y qué son los perjuicios. Como dijimos, son dos cosas que aunque normalmente están vinculadas, son distintas entre sí. Incluso podrían ser peticiones separadas, una solo para la condena al pago de daños y otra solo para la condena al pago de perjuicios. Luego sigue diciendo: se condena a la entidad demandada a pagar a todas las gentes los daños originados por las lesiones corporales causadas por el hecho de tránsito que motiva la presente demanda. D. Que la determinación de todos los daños y perjuicios a que se ha hecho referencia se haga en incidente con posterioridad a la sentencia, tomando como base especialmente las circunstancias a que hace referencia el artículo 1655 del Código Civil. Como recordamos, dice la ley del organismo judicial que en su artículo 150, que en este caso que es una demanda de daños, se debe fijar en cantidad líquida en la sentencia o según hubiere sido pedido, dice, que se haga la liquidación posteriormente en un incidente o mediante un dictamen de expertos, pero estableciendo las bases sobre las cuales se va a hacer esa determinación posterior. Entonces, si yo no lo pido aquí, de nada me sirvió todo porque no van a haber bases con arreglo a las cuales determinarlo después. Y finalmente la condena al pago de las costas, que se condena a la entidad demandada al pago de las costas procesales causadas por el presente juicio. Lo siguiente, el número de copias que se acompañan según el artículo 63 del Código Civil Mercantil. La norma establece: de todo escrito y documento que se presente deben entregarse tantas copias claramente legibles en papel como fotocopia como partes contrarias hayan de ser notificadas, a cuya disposición quedarán desde que sean presentadas. Para el efecto de este artículo se considerarán como una sola parte los que queden unidos y bajo una misma representación
Los litigantes presentarán una copia adicional debidamente firmada que utilizará el tribunal para reponer los autos en caso de extravío. En los escritos se hará constar el número de copias que se acompañen. Entonces, aquí hay varias cosas que es importante remarcar en cuanto a este artículo. Primero, la cantidad de copias que tenemos que acompañar. Dice tantas copias como partes contrarias a ella, más una para el tribunal. Entonces, en este caso, que solo hay una parte demandada, pues obviamente necesito acompañar una copia para esa parte demandada y una para el tribunal, son 2 copias. Si tuviera 5 demandados, tendría que acompañar 6 copias, y así sucesivamente con la cantidad de demandados que hay. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque como lo normal, tal vez lo más común, cuando uno presenta una demanda es que exista un demandado. Entonces, como eso es lo más común, muchos incurren en el error de que si después tienen 2 o 3, etcétera, demandados, no cambian lo de las 2 copias, sino que siguen diciendo 2 copias cuando tuvieron que haber acompañado 3, 4, 5, las que hayan sido. Y por esa simple razón, la demanda es o debe ser rechazada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Y si, digamos, el caso se apuntaran más copias de las necesarias. En el proceso, en la vida real, digamos, no pasa nada. O sea, si usted, por si acaso, le pone acompaña 10 copias, no pasa nada. Para efectos de aquí, yo sí califico que usted revise según su cantidad de demandados que tenga, cuántas copias tiene que acompañar, y lo va a ajustar de esa forma. Pero entonces, o sea, la parte demandada va a ser una copia. Digamos, yo presento mi demanda, presento el memorial original. A ese memorial original se presentan 2 copias, que es una para el tribunal y otra para la parte. Y en mi caso personal sería una copia adicional para hacer el recibido. El duplicado cuenta con una copia. ¿Qué manda? El duplicado cuenta con una copia. El proceso civil no se lleva por duplicado. Qué bueno que me hizo la pregunta, porque muchos, digamos, adelantemos un poquito. Eso se hace constar de esa forma, se cumple el requisito de esta forma. Acompañamos 2 copias del presente memorial y de los documentos adjuntos. Entonces, en procesos que sí se llevan por duplicado, como el proceso penal o el proceso laboral, usted aquí diría acompaño duplicado y las copias que sean. Entonces, eso es otro tema que yo les califico también. El proceso civil no se lleva por duplicado y por lo tanto está mal cumplido el requisito, o no está técnicamente cumplido el requisito si usted aquí me dice acompaño duplicado de 2 copias, porque en el proceso civil no hay duplicado, es simplemente la cantidad de copias que sea. ¿Sí? Como al que presenta la demanda, también le notifican que ¿cómo se llama? Le notifican, digamos, el emplazamiento de la parte demandada. Hay que colocar copia extra, le regresan a uno una copia extra dentro de la... No existe obligación de que usted acompañe una copia para usted, ni existe, y aún cuando lo hiciera, no existe obligación del tribunal de mandárselo, porque la ley establece que cuando a usted le notifican una resolución, si usted fue el que planteó la petición que motivó esa resolución, le tienen que entregar únicamente copia de la resolución. Entonces, si yo soy demandante y usted es demandado, cuando el juez emita su primera resolución, suponiendo que le da trámite a la demanda, a usted como demandado le va a entregar una copia de la demanda y una copia de la resolución. A mí me tienen que entregar solo copia de la resolución. Supongamos que yo, en ese caso, tuve que haber acompañado 2 copias. Supongamos que en vez de acompañar 2 copias, acompañé 3. Entonces, en muchos casos, en el tribunal lo que hace es decir, pues esta copia sobra, mejor se la entregamos al demandante. Pero igual la podrían tirar a la basura, pues no existe una razón jurídica para que le tengan que entregar una copia de ese memorial con la notificación. Entonces decíamos, hay que establecer la cantidad de copias que vamos a acompañar, y el requisito no es solo acompañarlas, sino indicarlo expresamente. Y luego hay otro tema con el que hay que tener muchísimo cuidado, y es que dice, el tercer párrafo de este artículo 63,
los litigantes presentarán una copia adicional debidamente firmada que utilizará el tribunal para reponer los autos en caso de extravío, pero dice una copia adicional debidamente firmada. Y eso en la práctica la mayoría del tribunal lo interpreta en el sentido de que esa tiene que ser una firma en original. Y en realidad la interpretación es correcta, pues si yo primero firmo el memorial y luego le saco una fotocopia, la copia no está firmada, la copia tiene una copia de una firma, que es distinto. Y entonces el requisito lo establece la norma para la copia del tribunal, no para todas las copias. Pero se presenta un problema si uno solo acompaña una copia firmada, y es que la otra parte, cuando recibe su copia, va a encontrar que en la copia está una fotocopia de la firma, y entonces es muy probable que asuma que todas las copias se presentaron en esas circunstancias, y entonces tener que discutir toda una nulidad para ver si iba la firma o no iba la firma en las copias es una pérdida de tiempo. Entonces uno lo que debe hacer es, si le va a sacar fotocopias al memorial, imprime su memorial, le saca todas las fotocopias y luego firma todas en original. Si lo va a imprimir varias veces, pues lo mismo, lo imprime todas las veces que sea necesario y todas las firmas van en original. ¿Sí? Pero entonces no se convertirían en duplicados. ¿No? Porque el duplicado sí es la copia del original firmada. No, es que el duplicado entendido en el proceso de lo que se trata es de que se lleva un expediente exactamente igual que el expediente original. Y entonces, en el proceso laboral, por ejemplo, y en el proceso penal igual, los expedientes se van por duplicado. Incluso en el proceso penal, si resulta que el expediente original no está en el juzgado, el juez puede procesar con base en el duplicado, etc. Y en el laboral, en algunos casos también. Entonces, la idea es que se va conformando un expediente exactamente igual. En el proceso civil es una cuestión un poco sin sentido, si usted quiere, el que exista esta disposición que diga que le tengo que acompañar una copia adicional al tribunal, porque no tenemos una norma que nos diga que los expedientes se forman en duplicado. Entonces usted acompaña sus copias para el tribunal y el mismo juzgado está obligado a mantener también una copia de sus resoluciones. Pero como no hay nada que diga que se tienen que formar en duplicado, en la práctica, en algunos juzgados ni siquiera llevan las copias. En este caso, de las dos copias, agarran una copia para notificarle al demandado y la otra copia la tiran a la basura, o la otra copia se la mandan a usted como demandante cuando le notifican que le dieron trámite a su demanda. En otros lo que hacen es que las van juntando así en desorden, las de todos los expedientes, digamos, todas las copias de todo lo que se notificó en el mes las juntan, las amarran y las tiran al archivo y se acabó. Entonces no hay una formación de duplicado. De eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de duplicado. No se tenía firmas o no tenía firmas, sino de la conformación de un expediente ordenado igual que el original. Yo lo único que he visto que ha salido esa copia del juzgado es a la hora de una demanda rechazada, cuando nos tienen que devolver los documentos originales y a los otros se tienen que quedar con una copia de las actuaciones que envían. Entonces, solo devuelven el original y las copias a veces se la quedan, solo con la relación de que se llevaron los originales. Gracias. Entonces decíamos tener el cuidado aquí siempre de primero tener todos los ejemplares y después ocuparnos de las firmas. El requisito se cumple, como decíamos, más o menos. En mi caso acompañamos en este caso 2 copias del presente memorial y de los documentos adjuntos. A pesar de que comparecían 3 personas mayores de edad y además 2 de estos representaban a otros 3, como la norma dice, se entienden como una sola parte los que litiguen unidos y bajo una misma representación. Y como aquí se está unificando la personería, pues únicamente se acompañan copias para la parte demandada, que es una sola, no es una del tribunal, y se acabó. Luego la cita de leyes. La cita de leyes es un requisito que no está establecido en alguna norma jurídica, pero todo el mundo lo incluye. Entonces, está tan generalizada esa costumbre de incluir la cita de leyes
que yo me atrevería a pensar que si uno presenta una demanda sin cita de leyes, hasta es posible que se la rechacen. Algunos consideran que la idea de la cita de leyes nace de que en el artículo 106 del Código dice: la demanda explicarán con claridad y precisión los fundamentos de derecho. Y luego en el 61 dice, inciso cuarto, fundamento de derecho que se apoya a la solicitud citando las leyes respectivas. Entonces, hay algunos que consideran una de esas normas se refiere al fundamento de derecho y la otra a la cita de leyes. Al final no es así, porque ambas están haciendo referencia al fundamento de derecho. Lo mismo que en las dos normas encontramos un requisito referido a la petición, y en las dos encontramos un requisito referido a la narración de los hechos. Entonces no existe la cita de ley que esté mencionada en los dos artículos. Simplemente es una costumbre, pero que al final de cuentas es una costumbre que de alguna manera me conviene cumplir con ella, porque en esta cita de leyes lo que uno hace es incluir todos aquellos artículos que sí tienen una vinculación más o menos estrecha con el caso, pero que no son tan del sustento del caso como para mencionarlos en el fundamento de derecho. Entonces, por ejemplo, las normas de salud que regulan la competencia del juez, o las normas que regulan la guía procesal, o las normas que regulan las pruebas, etcétera, etcétera, todas esas se mencionan en este apartado de cita de leyes. Y cumpliendo con este apartado, evitamos que la otra parte eventualmente pudiera atacar mi demanda bajo el entendido de que no me fundamenté adecuadamente al no haber citado estas otras normas jurídicas. Entonces, en la cita de leyes vemos todo este montón de cosas por aquí. Todos estos que están al principio normalmente van en todos los memoriales, que es la jurisdicción del juez, reglas de competencia, notificaciones, la posibilidad de que las partes planteen sus pretensiones, el auxilio de abogado, los requisitos de la primera solicitud, las notificaciones. Entonces, todas esas normalmente van en todos los memoriales. Y al luego van existiendo cosas específicas, por ejemplo el 96, que es el de la vía procesal del juicio ordinario, estos artículos que son del emplazamiento, las pruebas, todo esto son pruebas, hasta que llegamos a la vista, la sentencia, las costas, estos son medidas precautorias, y ahí estamos. De la ley de los regímenes judiciales, un par de cosas generales, especialmente este 150, y unas normas relativas a daños superficies en el Código Civil. Luego, lugar y fecha. Tengo una pregunta. Sí. Si se pusieron las leyes en el fundamento de derecho, ¿se vuelven a poner en la cita de leyes? No. Incluso, normalmente se acostumbra agregarle esta leyenda. Fundamos nuestra petición en los artículos citados, los que ya están en el fundamento de derecho, y en los siguientes. Son los adicionales, digamos. Luego, lugar y fecha. Lo establece el artículo 61 del Código. Séptimo, lugar y fecha. ¿Para qué sirve el requisito? Para nada, se muestra como requisito. Igual si no lo cumplen, le rechazan la demanda. Para que vean el grado de formalidad que a veces existe en la aplicación del derecho procesal, y por qué uno tiene que tener tanto cuidado cuando cumple con todo este montón de requisitos formales. Caso de la vida real, se presenta un recurso de casación, y en el recurso de casación uno tiene que cumplir con todos los requisitos del artículo 61, más algunos requisitos especiales que establece la ley para el recurso de casación. Entonces presentan el recurso de casación, y supongamos que es un recurso de casación que fue presentado hoy, y en lugar y fecha decía, por ejemplo, Guatemala, 10 de febrero del año 2010, una fecha que obviamente no tenía relación con la fecha en que de verdad se estaba presentando el recurso de casación. Por esa razón rechazaron el recurso de casación. Entonces
Y obviamente cuando llegamos al recurso de casación, se supone, si es un recurso que fue bien analizado y bien hecho, se supone que estamos analizando cuestiones bien de fondo, que son bien importantes para el proceso. Y por una cuestión como esas, cumplir mal un requisito, se pueden perjudicar los derechos de la parte. Entonces, mucho cuidado con todas esas cuestiones formales. Simplemente, en este caso, Guatemala 2 de julio del año 2003, como les decía, es una demanda bastante vieja. Y luego las firmas. En cuanto a las firmas, tiene que tener la firma del cliente, la firma del abogado y el sello del abogado. Dice, firmas del solicitante y el abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Pero luego sigue diciendo, si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. Entonces, esto se cumpliría de esta forma. En este caso comparecían 3 personas, los espacios para sus 3 firmas. La indicación aquí en su auxilio, entonces en estos 3 firman los clientes, aquí firma el abogado, incluye su sello y está cumplido el requisito. También permite la ley, como vimos, que firme otra persona a su ruego. Entonces, si ese fuera el caso, normalmente el que firma su ruego es el abogado. Y entonces, en lugar de estos espacios acá para la firma, simplemente se dice, a ruego del presentado, que por el momento no puede firmar, y en su auxilio, firma el abogado, y se acabó. Es recomendable que por lo menos la demanda la firme siempre el cliente. Porque entonces, eso ya es una prueba de que el cliente efectivamente le encomendó el caso a este abogado. Pues que no vaya a resultar después con que el cliente se pelea con usted y le dice, a usted nunca le encargué ese caso, y cualquier cosa por ahí. Entonces, siempre es recomendable que les firmen la demanda. No es indispensable, no hay una norma que diga que la demanda tiene que estar firmada por el cliente, pero lo recomendable es que así sea. El timbre forense. Antes de que entremos a eso, ¿alguna duda de todo lo anterior? ¿No? ¿Qué pasa cuando se firma que habrá la leyenda que de forma accidental o en caso de prensa? Es que eso ocurre cuando no es la primera solicitud. En este caso, que es la demanda, en la demanda usted tiene que indicar quién es su abogado director. Luego dice la ley que las siguientes solicitudes deben ser firmadas por el abogado director, pero que en caso de urgencia, si faltara el abogado director, se puede hacer la firma de algún otro abogado. Entonces, supone usted que usted es la abogada directora de este caso. Y entonces dice que comparezco bajo la dirección de incorporación del abogado, su nombre, y usted es la abogada directora del caso. De repente, resulta que abren la prueba del proceso y usted se fue de viaje. Y entonces en su oficina llaman a un colega suyo y le dicen, mire licenciado, fíjese que la licenciada está de viaje y llevamos este juicio aquí y pues hay que presentar los memoriales de prueba. Entonces este abogado, sin necesidad de tomar la dirección de incorporación de la solicitud, puede firmar los memoriales. Entonces aquí en lugar de decir solo un auxilio, habría que hacer la anotación de que es un auxilio accidental. Entonces uno podría decir en su auxilio por esta única vez por razones de urgencia, o en su auxilio accidental por razones de urgencia. ¿Alguien más pidió la palabra por mí? ¿No? Entonces, el timbre forense. Con el timbre forense hay que tener cuidado, aunque ya no tanto como antes. El timbre forense es un impuesto que está establecido para los abogados. Y entonces está establecido que por cada hoja o fracción de un memorial debe cumplirse con adherir un timbre forense. Un timbre forense que cuesta un quetzal. Y que se supone que son para financiar el plan de prestaciones del colegio de abogados. Entonces el timbre forense es un impuesto, pero es un impuesto para el abogado, no para el cliente. Y entonces el artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil establece, o establecía, mejor dicho, los escritos que no lleven la firma y sello del abogado director, así como los timbres forenses, serán rechazados de plano. Y
la ley que regula el timbre forense y el timbre notarial tenía una disposición más o menos similar, en el sentido de que si los escritos que no tuvieran el timbre forense tenían que ser rechazados de plano. Entonces resultaba que si yo no le adhería el timbre forense, yo como abogado me rechazaban el memorial, pero era un impuesto a cuyo pago estaba o estoy obligado yo como abogado, pero por mi incumplimiento como abogado de no pagar mi impuesto, el perjudicado era el cliente porque rechazaban su memorial. Entonces, cuando salió se emitió la actual ley del timbre forense, timbre notarial, que es como de 1996 o 97, plantearon una inconstitucionalidad en contra de eso. Y efectivamente la Corte de Constitucionalidad la declaró por lugar, precisamente en el entendido de que el impuesto estaba a cargo del abogado y que no podía sancionarse al cliente rechazándole sus escritos por un incumplimiento del abogado. Pero, como vimos, la norma estaba en dos artículos. Esta norma de la ley del timbre forense y timbre notarial, que la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional, pero seguía vigente en el artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces todos seguían rechazando los escritos que no tuvieran timbre forense por esa razón. Entonces plantearon una inconstitucionalidad también en contra de esta parte del artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil, que igual fue declarada por lugar. Entonces esa partecita donde dice, así como los timbres